A ver, vamos a empezar a que inicia, porque a veces aprieto y no inicia. Muy bien. Listo. Ya sabes, campeón, que estás en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú, con resultados contundentes en preparación preuniversitaria. Estamos en el curso de lenguaje 2, el curso más bonito de todos los cursos. Quien te habla es tu profesor Javier Oxacopa Cáceres, y el temita que vamos a tocar el día de hoy es el tema de unidades sintácticas. Lo que hemos avanzado hasta ahora en lenguaje 2, chicos, es la parte de morfología y sintaxis. Hemos estudiado las categorías gramaticales. ¿Y cuántas categorías gramaticales hemos estudiado? 8. El sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. Ya hemos terminado de estudiar todas esas categorías gramaticales. Son palabras nada más. Sus funciones, su estructura, sus accidentes gramaticales. Ahora vamos a hablar de unidades sintácticas. Acá ya estamos entrando a un plano eminentemente sintáctico. Vamos a hablar de la sintaxis. ¿Y qué estudiaba la sintaxis? La sintaxis estudia las funciones de la palabra en la oración y la estructura de las oraciones. ¿Ya? La sintaxis estudia la estructura de las oraciones y las funciones que cumplen estas estructuras dentro de la oración. No nos vamos a confundir con la morfología. La morfología también estudia estructuras, pero la morfología estudia la estructura de la palabra. La estructura de la palabra. La sintaxis estudia la estructura de la oración. ¿Ya? Y las funciones que cumplen estas estructuras. A esto se llama unidades sintácticas. La unidad de estudio de la sintaxis, el objeto de estudio de la sintaxis, son las unidades sintácticas. Eso estudia. Y profesor, ¿qué es una unidad sintáctica? Las unidades sintácticas es aquella palabra o grupo de palabras que cumplen una determinada función en la oración. Una unidad sintáctica cumple una función determinada en la oración. ¿Y cuántas unidades sintácticas tenemos, profe? Tenemos 3. Ya, 3 unidades sintácticas. En primer lugar, tenemos los grupos o también llamados sintagmas. Los grupos o sintagmas. También tenemos las preposiciones. Y también tenemos las oraciones. Sintagma, preposición y oración. ¿Ya? Sintagma, preposición y oración. Esas son mis 3 unidades sintácticas, de mayor a menor. Primero los sintagmas forman preposiciones y las proposiciones forman oraciones. ¿Listo? Pues vamos a desarrollar cada una de estas. Y empezamos, nos adentramos en el tema. Vamos a empezar con la primera unidad sintáctica, que vendrían a ser los grupos o sintagmas. Así se llaman, ¿ya? Grupos, frases o sintagmas. Grupos, frases o sintagmas. Acá tenemos 5 grupos o frases, 5 grupos sintagmáticos o sintagmas simplemente. Tenemos en primer lugar al sintagma nominal, tenemos el sintagma adjetival, el sintagma preposicional, el sintagma verbal y el sintagma adverbial. 5 grupos o también llamados sintagmas. Sintagma nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Cada uno de estos sintagmas cumple una determinada función en la oración. El sintagma nominal, todos son grupos de palabras. El sintagma nominal presenta como núcleo a un sustantivo. El núcleo del sintagma nominal es un sustantivo. Puede tener modificadores, como los determinantes, etc. El sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo y también puede presentar modificadores. El sintagma preposicional, su núcleo
es la palabrita que va después de la preposición. Yo encuentro una preposición y al ladito hay una palabra. Esa palabra es su núcleo. Pero tiene que haber una preposición sí o sí. El sintagma verbal, su núcleo es el verbo. Y el sintagma adverbial, su núcleo es el adverbio. Entonces, donde hay un sustantivo, hay sintagma nominal. Donde hay una preposición, hay sintagma preposicional. Donde hay un adverbio, hay sintagma adverbial. Vamos a ver. Entonces, mira. Yo digo el jugador. El jugador. En la palabra el jugador, yo tengo un sustantivo que vendría a ser jugador. Si hay un sustantivo, ya hay un grupo nominal. Y este grupo nominal, mira, tiene un modificador que sería el determinante. Entonces acá tengo su modificador y este sería su núcleo. Y todo esto vendría a ser un sintagma nominal. Ya todo esto es un grupo nominal. Ahí está. Núcleo más modificadores. Eso no te olvides, ¿ah? Un grupo o sintagma está conformado por su núcleo más modificadores. El núcleo siempre va a estar. El modificador puede que esté como puede que no esté. Acá mira, sintagma adjetival. Tiene que haber un adjetivo. Más hábil. Hábil. Hábil es el adjetivo. Ese sería el núcleo. Y este más, mira, es un adverbio que lo está modificando. Sería su modificador nada más. Modificador. Igual que él acá. Entonces, acá que tenemos un sintagma adjetival. Sintagma adjetival. Sintagma preposicional. El sintagma preposicional está conformado por un enlace más un término. La preposición siempre es el enlace. La preposición siempre es el enlace. Y la palabra o grupito de palabras que la acompañan, eso vendría a ser el término. Entonces ya sabes, esto te expliqué cuando hicimos la preposición. Enlace más término que formaban sintagma preposicional. Ahí está. Sintagma preposicional. El sintagma verbal. El sintagma verbal, jugó, simplemente es el verbo. Ese sería su núcleo y es el sintagma verbal. Y el sintagma adverbial, donde hay un adverbio. Acá tengo el adverbio bien. Este sería el núcleo y este muy es otro adverbio, pero que está modificando al núcleo. Entonces sería su modificador. Entonces, si hay un adverbio, acá tenemos un sintagma adverbial. Ahora, de estos sintagmas, ¿cuáles son los más importantes? El sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal puede cumplir la función de sujeto. Es lo que nosotros denominamos sujeto en la oración, o sintagma nominal. Y el sintagma verbal es lo que nosotros denominamos predicado. Sintagma verbal o predicado. Los demás sintagmas funcionan como modificadores del sintagma nominal. Son sus complementos. El sintagma adjetival es el complemento del sintagma nominal. Mira este más hábil. ¿A quién está modificando? Al sustantivo jugador, ¿te das cuenta? El sintagma adverbial es el modificador del verbo. Mira este muy bien, ¿a quién modifica? Al verbo jugar. Y el sintagma preposicional puede modificar a ambos, al sintagma nominal y al sintagma verbal. Incluso el sintagma nominal puede estar dentro del sintagma verbal. Entonces yo digo, ¿quién jugó muy bien? ¿Quién jugó muy bien? La respuesta sería el jugador más hábil de la selección. Es lo que tú llamas sujeto, ¿sí o no? Esto vendría a ser el sujeto, o también se le llama sintagma nominal. Es lo mismo, ¿ya? Sintagma nominal. Donde en este sintagma nominal, que está funcionando como sujeto, tengo su núcleo del sujeto, que sería jugador, él sería su modificador directo, este más hábil sería modificador directo. De la selección, el sintagma preposicional en el sujeto cumple la función de modificador indirecto. Ahí están sus funciones. ¿Qué se dice del jugador más hábil de la selección? Que jugó muy bien. Eso que vendría a ser lo que nosotros llamamos predicado, lo que se dice del sujeto. Se le llama predicado o también llamado
sintagma verbal, donde el verbo es el núcleo del predicado o núcleo del sintagma verbal, y este muy bien es un modificador, sería su circunstancial, su complemento circunstancial. Entonces, el sintagma verbal está dentro del sintagma verbal. El sintagma adjetival está dentro del sintagma nominal y funciona como modificador. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, profe. Muy bien. Listo, continuamos. Entonces, esos son los grupos de sintagmas. Ahora vamos a hablar de las proposiciones. Hablemos de las proposiciones. Las proposiciones, ¿qué son? A ver. Una proposición es un grupo de palabras que tiene sentido completo. Tiene sentido completo. Pero carece de independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que una proposición jamás la voy a encontrar sola. Siempre tiene que estar al lado de otra proposición. Entonces, solo voy a encontrar proposiciones en oraciones compuestas. ¿Ya? En oraciones compuestas. Una proposición siempre tiene que estar al lado de otra proposición. ¿Y cómo reconozco las proposiciones, profesor? Por el número de verbos. Recuerda, igual número de verbos, igual número de proposiciones. Si tengo 5 verbos, hay 5 proposiciones. ¿Ya? Entonces, por eso me dice que es una unidad que carece de independencia, porque siempre la voy a encontrar al lado de otra proposición. Jamás va a estar solita. No tiene tonalidad propia. ¿Por qué no tiene tonalidad propia? Porque no tiene punto final. Entonces, la pronunciación, la fuerza de la voz no tiene un inicio y un final. Solo tiene inicio. No tiene final. ¿Por qué? Porque después de ella va a venir otra proposición y se tiene que leer de corrido. Esas son las proposiciones. Ya es su definición. Ahora, ¿cuántas clases de proposiciones tenemos? Tenemos 2. Tenemos las proposiciones coordinadas y tenemos las proposiciones subordinadas. Coordinadas y subordinadas. Profesor, ¿por qué se llaman proposiciones coordinadas? Se llaman así porque en este caso las proposiciones tienen igual nivel, tienen el mismo nivel sintáctico. Ya tienen el mismo nivel sintáctico. O se llaman coordinadas. Mismo nivel. Por ejemplo, mira, acá yo tengo la oración yo juego. Eso que está acá, chicos, esto es una oración, por si acaso. Es una oración. Yo juego cartas. Es una oración. Acá tengo otra oración. Tú escuchas música. Ojo, acá tengo 2 oraciones solitas, independientes. 2 oraciones. ¿Ya? Ahora, ¿con qué palabrita puedo unir estas oraciones, chicos? ¿Con qué palabrita? Y un nexo. Y. Con un nexo, ¿no? Con una conjunción. En este caso, ¿qué conjunción le pondría? La conjunción y, ¿no? Y también le podría poner un punto y coma, ¿no? Pero vamos a ponerle ahí. Y. Entonces, mira, estoy uniendo estas 2 oraciones que eran independientes, ahora las estoy uniendo. Una vez que se unen estas 2 oraciones, pierden su independencia. O sea que esto que era una oración, deja de ser oración y se convierte en proposición 1. Y esto que era una oración, deja de ser oración y se convierte en proposición 2. Es como tu papá y tu mamá. Tu papá, mira, soltero, era independiente. Tu mamá soltera era independiente. Pero mira, tú eres la conjunción. Llegaste tú y ¿qué hicieron tu papá y tu mamá? Tuvieron que juntarse. ¿Te das cuenta? Ahí perdieron su independencia. Y ambos son ahora proposiciones. Se juntan y forman una familia, ¿sí o no? Igualito acá, la proposición 1 y la proposición 2 se juntan y forman una sola unidad que se va a llamar oración compuesta. Oración compuesta. Como las proposiciones son coordinadas, se llamará oración compuesta coordinada. Entonces, ¿por qué son coordinadas? Porque estas proposiciones antes eran oraciones y tenían sentido por sí solas. No dependían de otra construcción.
Pero como se han unido, ahí forman o se convierten en proposiciones coordinadas. Esas son las coordinadas, chicos. ¿Eh? Aquellas oraciones que han perdido su independencia y se han convertido en proposiciones. Listo. Proposición subordinada. La proposición subordinada es de diferente nivel. Una proposición subordinada siempre depende de una proposición principal. Ya depende de la proposición principal. Las proposiciones subordinadas no tienen valor por sí solas. No tienen valor por sí solas. No tienen significado. Sí tienen significado, pero es incompleto. Ya es incompleto. Para poder tener sentido, necesitan unirse a una proposición principal. Por sí solas no tienen sentido. Mira acá. Querimos ayer. Querimos ayer. Díganme, chicos, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? No. No tiene. No sabemos de quién se está hablando, no sabemos qué es lo que dimos, no se sabe nada. Solo tengo, mira, una proposición subordinada siempre está encabezada por una conjunción subordinante más un verbo subordinado. Dar, en este caso, dimos, ¿no? Entonces, esta sería una proposición subordinada. Por sí sola no tiene sentido. Ahora, le voy a acuñar una proposición principal, mira. El examen estuvo difícil. Si yo leo lo que está de blanco, el examen estuvo difícil, eso sí tiene sentido. Eso vendría a ser la proposición principal. Esa es la proposición principal, lo que tiene sentido por sí solo. Ahora, para que la proposición subordinada que vimos ayer tenga sentido, se tiene que juntar a esto, ¿no? Se juntan, se juntan. Y ahora recién tiene sentido. El examen que dimos ayer estuvo difícil. Ahora recién tiene sentido. Entonces, como se está uniendo una proposición principal con una proposición subordinada, y hay dos verbos también, el verbo estar y el verbo dar. Como hay dos verbos, acá también se estaría formando una oración compuesta. Oración compuesta. Nada más que como encontramos una proposición subordinada, ¿cómo se llamará? Oración compuesta subordinada. Esa es una proposición subordinada, chicos, y estas son proposiciones coordinadas. Hasta ahí. ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Esto tienen que entenderlo bien porque es la base para que podamos entrar al tema de oración compuesta. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué son sintagmas, ya sabemos qué son proposiciones, ya sabemos ahora qué son oraciones, profe. Oración. Una oración es toda construcción lingüística que tiene sentido completo. Tiene sentido completo, tiene valor por sí mismo. Tiene independencia sintáctica, no depende de otra construcción. Y también tiene tonalidad propia. O sea, tiene punto final, tiene un inicio y un fin de la tonalidad de la voz. Esa es la oración. Profesor, ¿cuál es la diferencia sustancial entre proposición y oración? Ambas tienen sentido completo. Ambas tienen sentido. Pero la diferencia es la independencia sintáctica. Las proposiciones no tienen independencia. En cambio, las oraciones sí tienen independencia sintáctica. Esa es la diferencia radical, ¿ya? Entonces, eso es una oración. Tiene sentido completo. Ahora, si te preguntan, semánticamente, ¿la oración qué es? Semánticamente tiene sentido completo. Sintácticamente, ¿qué dices? Ah, sintácticamente la oración tiene independencia sintáctica. Y fonológicamente hablando, tiene tonalidad propia. Esto es tomando criterios también, ¿no? Tomando algunos criterios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo se clasifican las oraciones? Clases de oraciones. ¿Cómo las vamos a clasificar? Clases, vamos a poner acá. Clases. Entonces, para clasificar a la oración vamos a tomar distintos criterios. Semántico, sintáctico, morfológico también. Pues acá vamos a tomar tres criterios. ¿Ya? Uno, por la actitud del hablante. Dos, por la relación sujeto-predicado. Tres,
por el número de verbos. De esa manera los vamos a clasificar, ¿ya? Por la actitud del hablante es un criterio semántico. Por la relación sujeto-predicado es un criterio sintáctico. Y por el número de verbos es un criterio morfológico. Y vamos a ver entonces cuáles son las clases de oraciones. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los temas que he explicado? ¿Todo claro? ¿Sí, no? Entonces, su silencio me dice que sí, todo está claro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a capturar esta imagen para que después ustedes la puedan tener ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Escritorio. Lo vamos a guardar en JPG. Unidades sintácticas. Muy bien, ahí está. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la oración por la actitud del hablante. Entonces, es un criterio semántico. Por la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, desiderativas, dubitativas, exhortativas, exclamativas, interrogativas. Entonces tenemos, chicos, nosotros 6 clases de oraciones por la actitud del hablante. Las oraciones enunciativas afirman o niegan algo. Me hablan sobre algo objetivo. Las oraciones desiderativas expresan deseo, anhelo de hacer algo. Las dubitativas expresan duda o probabilidad. Las exhortativas expresan orden, mandato o ruego. Las exclamativas expresan emoción, sentimientos. Y las interrogativas expresan pregunta, el deseo de saber algo. Entonces vamos a ver cada una de estas, ¿ya? Entonces mira, en primer lugar tenemos las enunciativas. Las oraciones enunciativas se relacionan con la función informativa del lenguaje, informativa, representativa o referencial. O sea que me señalan algo, están acá para señalar algo objetivo. Ya señalan un hecho comprobable, un hecho verificable. Por eso pueden afirmar o pueden negar algo. Afirman o niegan algo. Acá, por ejemplo, yo digo, ella juega contigo. Ah, ella juega contigo. Estoy afirmando algo. ¿Te das cuenta? Ella juega contigo. Es una afirmación. No te la vayas a creer por si acaso. No fuimos al colegio. Igual estoy negando algo. También se relaciona con el modo indicativo del verbo. O sea que yo puedo decir, es cierto que ella juega contigo, es cierto que no fuimos al colegio. ¿Ya? Esas son las enunciativas, todo lo que afirme o niegue. Y ahí tenemos las oraciones desiderativas. Las oraciones desiderativas, ¿qué me expresan? Expresan deseo, anhelo de hacer algo. Estas oraciones desiderativas se relacionan directamente con el modo subjuntivo del verbo. Ya, con el modo subjuntivo del verbo. O sea que al verbo de la oración yo le puedo agregar el refuerzo ojalá para ver si es desiderativo o no. Acá digo, quisiera verte. Acá ya expresa evidentemente un deseo, ¿no? Quisiera verte. Desearía ingresar. Que canten todos. Mira, en este que canten todos, el verbo es canten, ¿sí o no? Ahí está mi verbo canten. Pero yo sé que está en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque yo le puedo acuñar el verbo, el refuerzo ojalá. ¿Te acuerdas, no? Que para reconocer el modo subjuntivo le acuñábamos el refuerzo ojalá. Ojalá canten todos. ¿Te das cuenta? Ahí expresa un deseo. A las oraciones desiderativas también se le llama oraciones optativas. Optativas. Ya se le llama oraciones optativas. ¿Por qué se le llama así, profesor? Porque también me señalan una opción, una decisión. Acá, ¿quiénes vamos a tener? Acá vamos a tener a las oraciones condicionales. Por ejemplo, si yo digo, si tomas,
si tomas, no manejes. ¿Cuál es? Acá estoy expresando deseo. ¿Eh? Ojalá que si tomas, no manejes. ¿Ya? Ojalá no manejes, ¿te das cuenta? Si tomas, no manejes. Yo puedo decir, ojalá no manejes. En sí expresa deseo, ¿sí o no? Ojalá no manejes. Entonces, todas las oraciones condicionales que tú veas siempre van a ser desiderativas, también llamadas optativas. Ya optativas. Acá había un error, esto lo vamos a borrar acá. Un error de digitación. ¿Listo? Muy bien. Esas son las desiderativas. De ahí tenemos las dubitativas. Las dubitativas que me expresan, antes de esto, el hecho de que la oración tenga la palabra deseo, anhelo, añoro, no quiere decir que sea desiderativo. A ver, si yo te digo, deseo que ingreses, ¿será enunciativa o desiderativa? Enunciativa. Enunciativo. Enunciativa, porque estoy afirmando algo, ¿sí? No es lo mismo decir deseo que ingreses a decir desearía que ingreses. ¿Ya? Entonces no vamos a confundir, ¿eh? El hecho de que lleven esos verbos no quiere decir que esté desiderativo. ¿Ya? Muy bien, de acá tenemos las dubitativas, las que se llaman duda o probabilidad. Una manera de reconocer estos verbos, estas oraciones, es que siempre van a ir, o generalmente van encabezados por un adverbio de duda. Quizás, tal vez, de repente, seguramente, probablemente, acaso, ¿ya? Va encabezado por adverbios de duda. De repente voy. Ahí está, ¿ves? De repente voy. O si yo digo, por ejemplo, seguramente ingresó, probablemente ya llegó. ¿Te das cuenta? Quizá nos volvamos a ver. Quizá nos volvamos a ver. O quizá nos veamos, etc. Entonces, te das cuenta, siempre va con adverbios de duda. De repente, quizás, tal vez, acaso, probablemente, seguramente, etc. Y ahí tenemos las exhortativas. Las exhortativas que me expresan una orden, un mandato, un ruego. Orden, mandato, ruego. Se relacionan directamente con la función apelativa del lenguaje y con el modo imperativo del verbo. Ahí está. Me digo, quédate un ratito más. Te estoy pidiendo que te quedes. Quédate un ratito más. A cantar todos. Estoy pidiéndoles que canten todos. ¿Te das cuenta? Esos son modos, oraciones exhortativas, ¿ya? Cuando pido algo. Oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas me dan a conocer una emoción, estados de ánimo, sentimientos. Entonces, esta emoción generalmente se expresa a través de frases. Frases que nosotros conocemos como interjecciones. Acá tenemos auxilio, por ejemplo. ¡Viva el Perú! O si digo, por ejemplo, acá la expresión Ash, cuando tu mamá te manda a las 6 de la mañana, te manda a comprar pan, ¿no? ¿Cuál a comprar el pan? Ash, le dices, ¿no? Reniegas. O cuando tienes frío, ¿qué expresión soltamos, chicos? Cuando tenemos frío. Alalao, dices, ¿no? Alalao. Cuando algo te duele. Ouch. Ouch. Achicao. También. Achicao, dicen, ¿no? Achicao. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Esas son expresiones exclamativas, son interjecciones. También se puede dar con oraciones, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que dar signos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le veo a mi amiga María que me debe 500 soles? La veo después de un año. De una cuadra le digo, ¿y María qué fue? ¿Y María qué fue? Es ahí, le está dando un factor emotivo. Sería una oración exclamativa también. Y no requiere de signos siempre, ¿ya? Tengo que ver el sentido de la oración. Y ahí tenemos las interrogativas. Las interrogativas me expresan pregunta, el deseo de saber algo, obtener información sobre algo. ¿Ok? Entonces expresan pregunta. Ahora, tenemos nosotros
4 clases de preguntas. 4 clases de preguntas. A ver, entonces, tomando en cuenta a quién va dirigido la pregunta, vamos a tener 2 clases. En primer lugar, tenemos las preguntas directas. Una pregunta directa es cuando yo, esta pregunta, voy a direccionarla a una persona en específico. Por lo tanto, está garantizada la respuesta. ¿Ya? Esas preguntas directas siempre se escriben entre signos de interrogación. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo te llamas? Eso lo estoy direccionando a una persona. Y mi deseo es saber cómo se llama. Y siempre me va a responder. De repente me dice, me llamo Dayana. De repente me dice, ¿qué te importa? Pero hay una respuesta. Esas son preguntas directas, ¿ya? Y tenemos preguntas indirectas. Las preguntas indirectas no van direccionadas a una persona en particular. Son preguntas que a veces nos hacemos nosotros mismos o preguntas al aire. Puede que haya respuesta, pero también puede que no haya, porque como no la estoy direccionando a alguien, nadie me va a responder pues de loco, ¿sí o no? Estas preguntas indirectas no necesitan de signos. Pueden llevarlo, sí, pero no necesitan, no requieren, ¿ya? Y la respuesta posiblemente no va a haber. Entonces yo digo, veo una chica bonita que está pasando por la calle, uy, digo, ¿cómo se llamará esa chica? ¿Cómo se llamará? Eso lo estoy haciendo en mi memoria, en mi mente, perdón. La chica no me va a responder, me llamo Débora. No, pues, ni siquiera me ha escuchado. ¿Sí? O Diosito no me va a decir, se llama Débora, no. Nadie me va a responder. Esa es una pregunta indirecta. ¿Ah? Ahora, según el tipo de respuesta, acá tenemos nosotros las preguntas totales o parciales. A las preguntas parciales también se les llama abiertas. ¿Por qué? Porque estas preguntas requieren de una respuesta complementaria, o sea, requieren información para complementar algo. ¿Ya? Requieren datos. A eso se llama pregunta parcial o abierta. Yo digo, ¿qué haces? Tú me vas a responder, estoy jugando, estoy estudiando lenguaje. Me vas a responder con información, con algún dato. Esa es una pregunta parcial o abierta. Y ahí tenemos la pregunta total. En la pregunta total, la respuesta solo se resume a 2 tipos de respuestas. Puede ser afirmativa o negativa. O sea, la respuesta solo puede ser sí o no. Nada más. Es una pregunta total o cerrada. Yo digo, ¿estás en lista? ¿Tú qué vas a responder? Sí, no, nada más. ¿Ingresaste? Sí, no. Esa es una pregunta total. A ver, si yo digo, por ejemplo, mi compañero está haciendo bulla en la clase, estamos presenciales, imaginémonos, y yo le digo, oye, y él nunca hacía bulla, nunca, era tranquilo, pero ese día está haciendo bulla, está haciendo travesuras. Yo agarro y le digo, oye, ¿qué bicho te picó? ¿Qué bicho te picó? ¿Qué pregunta sería? ¿Directa o indirecta? Directo. Directo. Directa, muy bien. Directa. ¿Qué sería? ¿Parcial o total? Parcial. 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 Parcial, porque me va a decir es que estoy emocionado, es que estoy feliz, estoy alegre, etcétera, ¿no? Listo, esas son las interrogativas, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, profesor. Todo claro. Listo. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. Continuamos. Ahora vamos a hablar del criterio sintáctico. Sintácticamente hablando, tenemos 2 clases de oraciones. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Cuándo es oración unimembre? Va a ser oración unimembre, uno, miembro. Entonces, acá tengo que ver la relación que hay entre el sujeto y el predicado. En la oración unimembre no hay relación entre el sujeto y el predicado. ¿Ya? Oración unimembre, no hay relación entre sujeto y predicado.
O sea, predicado puede ser que haya, pero sujeto no va a haber. No existe el sujeto. ¿Ya? Entonces, acá no existe la relación entre el sujeto y el predicado. Esta relación se ha cortado. ¿Por qué? Porque el predicado puede ser que sí esté, pero el sujeto no va a existir. De repente ni predicado hay. ¿Ya? Esa es una oración unimembre. Y en la oración bimembre acá sí hay relación. Acá hay relación entre sujeto y predicado. O sea que yo puedo identificar los dos elementos de la oración. ¿Ya? Puedo identificar sus dos elementos. El sujeto puede ser que esté de forma expresa o puede ser que esté de forma tácita, pero igual existe. Por lo tanto, ya sería bimembre. En cambio, en la oración unimembre el sujeto no existe. Ni siquiera se sobreentiende de forma tácita, nada. ¿Ya? Simplemente no existe. Muy bien. Las oraciones unimembres las vamos a tener de dos maneras. ¿Ya? Esto ya la tienes entonces ahí, ¿ya? Oraciones unimembres se pueden dar de dos maneras. Acá tenemos oraciones unimembres con verbo y oraciones unimembres sin verbo. Oraciones unimembres con verbo, ahí está, y oraciones unimembres sin verbo. Con verbo. Entonces, ¿qué verbos forman oraciones unimembres? Ahí los tienes. Tenemos los verbos climáticos, llover, granizar, nevar, anochecer. El verbo haber siempre forma oración unimembre. El verbo hacer, ser, estar, oración unimembre. Y la construcción C más verbo. Esto ya lo hemos visto. La pregunta del millón. ¿Con qué verbo se forman oraciones unimembres? ¿Cómo se llaman esos verbos? ¿Cómo se llaman esos verbos, chicos? Impersonales. ¿Personales? Impersonales. Claro, muy bien. Esto se llama entonces verbos impersonales. Las oraciones unimembres se forman con verbos impersonales, porque ahí el sujeto no va a existir. ¿Ya? Con verbos impersonales. Ahí tenemos los verbos climáticos, tenemos el verbo haber, el verbo hacer, ser, estar y ser más verbo. Ahora tenemos oración unimembre sin verbo. Acá no hay necesidad de un verbo, pero las frases tienen sentido. Entonces acá tenemos en primer lugar a quiénes, a las interjecciones. Esto vamos a hacer con llavecitas. ¿Ya? Acá tenemos las oraciones unimembres sin verbo. Tenemos las interjecciones y tenemos los anuncios. Interjecciones o los anuncios. Interjecciones, expresiones que nosotros realizamos. So, por ejemplo. Eso lo utilizamos para apaciguar a una bestia, ¿no? A un caballo, a un burro. Auxilio, socorro. Tiene sentido. Ahí estoy pidiendo ayuda. Ayúdenme, es como decirlo. Viva el Perú. Igualito, tiene sentido, especie de emoción. Estoy alabando al Perú. ¿Ya? O también podría decir, por ejemplo, alalao, lo que dijimos hace rato. Esas interjecciones son oraciones unimembres porque expresan un sentido. Anuncios, anuncios prohibitivos. No fumar. ¿Te das cuenta? O pues no utilizar celulares, lo que vemos en los bancos. Profesor, pero fumar no es verbo. No, es un verbo y es un infinitivo. No es un verbo conjugado. Anuncios publicitarios. Hoy, menú. Hoy, cierra puertas total. Hoy, 3x2. Paga 2 y lleva 3. Eso. O también anuncios informativos. En un edificio, puerta de escape. En una discoteca. En el muro del edificio, zona segura. Salida, entrada. Ya. Esos anuncios que ves ahí son oraciones unimembres porque expresan un sentido. ¿Listo? Y no necesitan de un verbo. Ya no necesitan de un verbo. Muy bien, esas son las oraciones unimembres. Y tenemos de acá las oraciones bimembres. Acá sí hay sujeto y predicado. Ya sí hay sujeto y predicado. Las oraciones bimembres las vamos a dividir en dos. Acá tenemos las oraciones bimembres en voz activa. Oración bimembre en voz activa. Y también tenemos la oración bimembre en voz pasiva. ¿Ya? En voz pasiva.
¿Cuál es la diferencia, profesor? En la voz activa, el sujeto es el que realiza la acción. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, el sujeto la recibe. El sujeto la recibe. Mira, a ver, veamos un ejemplo. Así, para que sea claros. Yo digo, Javier come manzanas. Manzanas. En este caso, chicos, ¿quién come manzanas? Juan. ¿Juan? ¿Cuál Juan? Javier. Javier, estás pensando en Juan. ¿Qué pasa? Javier. Tu cruz seguro, ¿no? Ya. Entonces, mira, Javier es el sujeto. Javier realiza la acción de comer y esta acción de comer recae en las manzanas. El sujeto Javier es el que realiza la acción. ¿Sí o no? Pero si yo cambio la figura en voz, esa es voz activa, pero en voz pasiva, por ejemplo, la oración sería así. Las manzanas son comidas por Javier. En este caso, chicos, ¿qué son comidas por Javier? Las manzanas. Las manzanas. Las manzanas vendría a ser el sujeto. Pero díganme, chicos, ¿la acción de comer la realizan las manzanas? No. No, ¿sí o no? El agente Javier es el que sigue realizando la acción y el sujeto es el que recibe la acción. ¿Te das cuenta? Esa es una oración en voz pasiva. ¿Ya? El sujeto recibe la acción y en la voz activa el sujeto realiza la acción. Y esas son oraciones unimembres. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿no? No, profe. Listo, chicos. No sé si yo explico muy bien o ustedes son muy inteligentes. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa, chicos? Ustedes son muy inteligentes, ¿no? Ustedes son muy inteligentes. Listo. Y por último vamos a ver la clasificación morfológica. Clasificación morfológica. Acá vamos a tener dos tipos de verbos. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de verbos. En primer lugar tenemos, perdón, dos tipos de oraciones. Vamos a hablar acá de la oración. Acá vamos a hablar de la oración simple. Oración simple. Y también vamos a tener acá la oración compuesta. Oración simple y oración compuesta. Profesor, ¿cuándo hablamos de una oración simple? Será oración simple cuando la oración está conformada por un solo verbo. Oración simple. Oración que está conformada por un solo verbo. Nada más. Y será oración compuesta cuando la oración está conformada por dos o más verbos. ¿Ya? Oración conformada, no solo dos, puede ser más. Dos o más verbos. Dos o más verbos. Entonces yo puedo poner acá el siguiente ejemplo. Voy a decir, Juan y María, digo acá, Juan y María estudian. Juan y María estudian lenguaje. Estudian lenguaje. En esta oración solo tengo un verbo. Solo tengo un verbo. Maldita sea, me he equivocado. Y ahí está. Juan y María estudian lenguaje. Solo tengo un verbo. Juan y María estudian. Nada más. ¿Ya? Esa es una oración simple, profesor. ¿Por qué? Porque solo tengo el verbo estudio. Oración simple. Pero en cambio, si yo pongo la oración y digo acá, Juan
Juan estudia y María practica. Juan estudia y María practica. En este caso, muchachos, tenemos dos verbos, el verbo estudia y el verbo practica. Entonces acá estaríamos hablando, igual, recuerda, igual número de verbos, igual número de proposiciones. Dos verbos, dos proposiciones. Esto sería una oración compuesta. En cambio, acá solo hay un verbo, eso sería una oración simple. Muy bien. Con esto, chicos, preguntas, dudas, ¿todo claro? Todo bien, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, chicos. Entonces, con eso ponemos punto final a la clase del día de hoy. Les mando las capturas de la clase del día de hoy para que puedan tenerlo como material de consulta cuando quieran repasar, cuando quieran recordar. ¿Ya? A ver, ahí les mando. Listo, muchachos. Ahí lo tienen, entonces. Muy bien, chicos. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido y ya nos estamos encontrando en nuestra siguiente sesión de clases. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, hasta la próxima. luego, profesor, se cuida. Igual, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.